la palabra liderazgo ha sido muy manoseada, ¿no? Y entonces hay una visión funcionalista del liderazgo. Cumpliste estos objetivos, eres un líder. No los cumpliste, no eres un líder. La realidad es que no es así. Los grandes líderes tienen grandes fracasos. Es un camino plagado de fracasos, ¿no? Y de fracasos muy estrepitosos. ¿Por qué? Porque el liderazgo no depende del resultado, sino de la visión. Viajar te abre la mente y no hay red social, no hay video que te permita tener esa experiencia, porque es una experiencia que se palpa. Te dejan un aprendizaje que hace que te des cuenta que el mundo no es solamente tu entorno inmediato. Y entonces, naturalmente, para todas las personas que lo viven, le propicia unas habilidades intangibles que uno no se da cuenta. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estoy otra vez en su podcast Liderad. Yo soy Arturo Ortiz y como cada semana vamos a hablar de grandes historias contadas por los líderes de la industria creativa, publicitaria, marketing y comunicación. Así que, una vez más, pónganse cómodos, vamos a estar platicando de esto un buen rato y esperamos que aprendas mucho y te empapes mucho de esta conversación. Hoy tenemos como invitado a Andrés Beltramo Álvarez, director general de promoción y comunicación estratégica en UPAEP. Él es un destacado periodista vaticanista y corresponsal extranjero. Andrés es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por parte de la UPAEP, con máster en Periodismo de Investigación en UNIR y hoy está cursando el doctorado en Comunicación en la Universidad de Navarra. Ha estado en primera línea de grandes eventos del Vaticano, desde renuncias papales hasta viajes apostólicos. Además, ha colaborado con medios de renombre mundial, ofreciendo sus análisis y reportajes que han cruzado fronteras, llegando a audiencias en América Latina y Europa. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Arturo, y nos reencontramos. Después de haber tomado un café, ahora nos reencontramos. Estoy muy entusiasta por esta invitación, gracias. No, y la verdad es que Andrés siempre anda metido en muchísimas cosas. Ahorita con el doctorado platicamos muy a gusto la última vez y teníamos pendiente justo este podcast. Así que nos vamos a arrancar. ¿Estás listo? Adelante, venga. Pues amigo, esta primera parte es hablar sobre ti. Lo que me gustaría es que nos cuentes un poquito y que nos cuentes desde tu perspectiva. Quiero saber o queremos saber dos cosas tuyas. ¿Cómo es que llegas a la posición que estás ahora? Porque además me encanta que tienes una historia de vida, una trayectoria que tal vez empiezas más por temas de periodismo y hoy estás muy clavado con la comunicación. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito esa historia, por qué, dónde cambias, dónde son estos temas coyunturales que te ayudan a tomar los caminos que te llevan hasta hoy. Y la segunda es, ¿de dónde nace tu liderazgo? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que eras líder? ¿No? ¿En qué momento de tu vida empezaste tal vez a guiar a otros o a llevar estos acercamientos con la gente y por ahí? Entonces, cuéntanos, nos encantaría saber tu trayectoria y tu vida. Bueno, gracias. Dicen que los periodistas no deben ser nunca objeto de la noticia, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha pasado que me da cierto pudor. No porque tenga que ocultar algo, sino simplemente porque no estamos acostumbrados a quienes hacemos la comunicación a ser objetos escudriñados, ¿no? Entonces, estas oportunidades me dan la posibilidad de mirar para atrás, ¿no? Y mientras hacías la pregunta o planteabas la pregunta, pensaba cómo responder. Y la respuesta quizás tiene que ver con la forma en que divido mi vida a este momento, ¿no? Que paradójicamente tiene momentos similares o tiempos similares, porque yo divido mi vida personal y profesional en 3 etapas que están ligadas a grandes decisiones y también a países. Yo nací en Argentina, soy argentino, creo que se puede ver por el acento, ¿no? Y hasta los 18 años viví en Argentina con mi familia. Argentino, mi mamá es peruana, por lo tanto ya tengo una reminiscencia de viajes un poco en la sangre, y gracias a una oportunidad que la universidad, que la UPAEP, donde hoy trabajo, que es mi alma mater, me dio, que estaba dando becas a estudiantes de diversos países de América Latina, me tocó por conocidos postular y obtener una beca, y así inició la segunda etapa de mi vida, que es la etapa
más ligada a México, ¿no? Donde tengo grandísimos amigos y donde se interrumpió esa etapa porque estuve 9 años, cursé mi licenciatura, me empecé a dedicar a los medios y gracias a una oportunidad periodística voy a vivir a Italia, a Roma. Estuve 13 años en Italia, entonces esa es la tercera etapa, digamos, que la primera duró 18 años, la segunda duró 9 años, la tercera dura 13 años y ahora hace 4 años estoy aquí. Entonces tengo casi el mismo tiempo de haber vivido en Italia que haber vivido en México. Y muy ligado esto a lo que me dediqué, es decir, 13 años dedicado plenamente al periodismo, correteando la noticia. Tuve la oportunidad, la fortuna realmente, porque jamás lo hubiese imaginado, de poder conocer a 2 papas, de haber viajado en el avión papal, de ese sueño que tenía de chiquito, que veía la CNN, ese trabajar en la CNN, de no trabajar, pero sí compartir y tener grandes amigos corresponsales internacionales y poder haber podido ver parte de la historia, ¿no? En primera persona, la renuncia del Papa Benedicto XVI, me tocó estar ahí en el momento que la estaba pronunciando y eso realmente fue algo que atesoro, digamos, como uno de los grandes momentos. Y a raíz de todo eso, surge la oportunidad de regresar ahora a la universidad en un cambio profesional que va ligado también a esos momentos de pasados los 40, donde dices, ¿a dónde voy?, ¿no? Y probablemente si yo hubiese seguido en el campo del periodismo, que es algo que sigo ejerciendo pero desde otro lugar, me hubiese mantenido a nivel de lobo solitario, ¿no? A nivel de proyectos de observador, y que es algo muy entusiasmante, pero que, digamos, tiene esa dinámica. Hoy en la universidad, gracias a la invitación del rector, hace casi 5 años que fue a Roma y paradójicamente me contactó, fuimos a comer a una pizzería ahí cerca de San Juan de Letrán, estábamos conversando y me dice, vente a la universidad, porque yo les decía, quiero cambiar de aire, el tema periodístico para mí se me está agotando, me está costando mucho. Me dice, vente a la universidad, así puedes llevar el proyecto de la comunicación de la universidad. Y bueno, esa fue la historia, vine para la universidad con ese antecedente. Dicen algunos que cambias de mostrador, en realidad yo creo que la comunicación ya no tiene lugares, lados, sino que hay proyectos que se atraviesan y bueno, desde hace casi 4 años y medio estoy en UPAEP como director general de comunicación y sobre todo contando la historia ya desde otro lugar con un gran equipo, un equipo de muchísimo talento de lo que una universidad puede ofrecer a jóvenes pero también a la sociedad en general, ¿no? Oye, pues no tenía mucha idea de todo esto que me estás contando y me gustaría nada más para saber un poquito más de cómo te ha servido tu trayectoria, lo que hoy haces, ¿cómo conectas o qué competencias te dio el periodismo que hoy te sirven mucho para lo que hoy haces? El periodismo es fundamental. Hoy tenemos muchísimos estudiantes que entran a las escuelas de comunicación y no quieren saber nada del periodismo. Porque como industria el periodismo está en crisis. Es más, yo considero que está muerto. El periodismo murió, como lo aprendimos nosotros. Como industria, quizás probablemente porque la industria del periodismo del siglo pasado fue producto de la democracia liberal, que está en crisis. Crisis en todo sentido, digamos, de lo que significa la relación entre los gobiernos, los ciudadanos, etc. Por lo tanto, hoy lo que era el producto que vendía el periodismo, que era la información, es un producto que venden en las esquinas, que regalan en realidad en las esquinas, ¿no? A baratísimo precio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de yo te doy información y tú me pagas, no tiene salida, no tiene futuro. Y esto, conversado incluso con algunos directores de medios, recuerdo hace algunos años haber estado en Bogotá para un encuentro de directores de medios donde estaban los principales directores o subdirectores o líderes de medios de toda Sudamérica y algunos de Europa, de Chile, de Argentina, de Bolivia. Estaba, digamos, la plana mayor de los medios. Y entonces yo me pregunté a mí mismo me decía a mí mismo, si la realidad de los medios tiene un futuro distinto al que estamos viviendo hoy, quienes ejercemos y que vemos esa crisis, aquí está. O sea, aquí tiene que salir, porque aquí están los directores. Y la realidad es que lo que se plasmó ahí era
que la salida del periodismo en su crisis era hacer más periodismo, ¿no? Que el problema no es el periodismo, es decir, el problema no es contar las historias. Hoy es el momento de la historia donde más se lee y más contenido se genera en el mundo, en la historia de la humanidad. Hoy, a diferencia de otros momentos de la historia, somos conscientes de que existe la historia. En el siglo XV nadie sabía que existía la historia y que la gente estaba viviendo dentro de la historia. Hoy sabemos que todos los días escribimos la historia porque tenemos elementos que nos sirven para plasmar la historia. Por lo tanto, tenemos una conciencia mucho más avanzada de lo que era el pasado de la comunicación. Y sin embargo, aquellos que se dedican a la comunicación están en crisis económica. Por lo tanto, el problema no es el periodismo. El problema, o sea, el oficio o el arte de contar historias, sino es la industria que está ligada. Por lo tanto, aquellos que hemos aprendido a contar historias en el periodismo con cierto rigor, con cierta capacidad o necesidad o habilidad de comprender hasta el más mínimo detalle, que implica mucha lectura, mucha preparación, hoy podemos tener otras plataformas donde usar esas habilidades. Y entonces cuando yo entré a la universidad, dejando el periodismo, que sí fue traumático, pensé que no me iba a ser tan útil todo lo que aprendí en el periodismo. Y en realidad me di cuenta que es una habilidad fundamental. Por eso, algunas veces cuando he tenido charlas con estudiantes les digo, si tú quieres trabajar en Netflix o ser un youtuber o trabajar en streaming, lo que hay detrás de eso son historias. Lo que hace exitoso a esa comunicación son las historias. Y eso solo existe un método como el periodismo que te lo puede enseñar, ¿no? Por eso, de ahí ligo esa segunda etapa, la etapa de estar en primera fila, de corretear personas, de tratar de identificar qué quieren decir estas personas cuando te hablan más allá de las palabras, que te esconden, y conocer de la condición humana para encontrar la verdad es lo que hoy me sirve, digamos, para crear estrategias de comunicación, porque básicamente van dirigidas a esas mismas personas que aprendimos a leer haciendo periodismo, ¿no? Oye, quiero pasar a la siguiente sección, pero lo quiero hilar a lo que estamos platicando. En esta sección le llamamos Líder sin capa y queremos hablar precisamente de tu estilo de liderazgo, de qué consideras acerca del liderazgo, pero antes de meternos un poquito más a fondo, también mencionabas algo que me llamó mucho la atención. Naces en Argentina, ¿no? Pero también tienes como esta familia, dijiste peruana, ¿verdad? Sí. Y luego te vas a vivir mucho tiempo a Italia. Bueno, primero a México, luego a Italia, luego regreso a México. Y además supongo que estuviste viajando por muchos lados en tu etapa periodística. ¿Qué ventajas te ha dado el haber conocido y haberte movido por el mundo para lo que hoy haces y para la visión que traes? Todas las ventajas. Viajar te abre la mente y no hay red social, no hay video que te permita tener esa experiencia, porque es una experiencia que se palpa. Perderse en un lugar donde no hablan tu idioma, pasar por las estepas de Azerbaiyán y ver lo que es la frontera entre Turquía y Azerbaiyán, el conflicto en el Nagorno-Karabaj, que uno dice, bueno, está del otro lado del mundo, a mí que me va a interesar, y poder hacer el ejercicio de comprender lo que ahí pasa, porque transmites algo de lo que ahí pasa. Y entonces conocer esas historias, o ir a las afueras de Sydney a encontrar un grupo de mexicanos que se dieron la vuelta al mundo para ver al Papa en Sydney, ¿no? O poder estar en el Eliseo y ver a Carla Bruni, la famosa esposa de Nicolás Sarkozy, y cómo siendo una modelo italiana implicaba todo un desafío geopolítico, ¿no? Para la relación entre Italia y Francia. Todo ese tipo de cuestiones te dejan un aprendizaje que hace que te des cuenta que el mundo no es solamente tu entorno inmediato. Y entonces, naturalmente, para todas las personas que lo viven, le propicia unas habilidades intangibles que uno no se da cuenta. Uno jamás se lo hubiese imaginado. Yo esas cosas que viví jamás me hubiese imaginado poderlo hacer, ¿no? O estar en la Casa Blanca y ver la diferencia entre cuando estuvieron con Biden y cuando estuvo con Obama, ¿no? O estar en el Ground Zero, en el agujero donde las Torres Gemelas estaban,
antes de que construyeran el centro cultural que existe en Manhattan, ¿no? Y poder haber vivido la sensación que se vive en ese lugar donde murieron tantísimas personas y básicamente era un agujero de tierra en el medio de Manhattan, ¿no? Haber tenido esa oportunidad. O haber estado en Auschwitz, ¿no? Lo que implica la sensación de sentir lo que te transmite un campo de concentración. Todas esas experiencias, solo de relatarlas, obviamente a mí me entusiasman porque las pude vivir, pero te dan algo que está atrás, que es esa comprensión de que el mundo es multifacético y que la comunicación no puede ser única, unívoca. No es un mundo que está solamente en el mundo material, está más allá. Y la conexión con las personas se vive en esos lugares. Entonces, si tú tienes el ejercicio de salir de tu cultura y conocer la cultura polaca, donde está Auschwitz, lo que implicó que los primeros que metieron a la cárcel en Auschwitz eran toda la inteligencia polaca, no eran judíos, porque lo que querían era opacar una cultura fuertemente cultural y fuertemente arraigada en esa zona, te hace comprender que tú puedes ser un testigo que te vas moviendo en esos lugares y vas conectando con esas pequeñas cosas, ¿no? Y entonces, antes de comunicar tú, estás como con una esponja recuperando todas esas historias, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué lo de más allá. Y entonces esa curiosidad, esa capacidad de conocer otras culturas es un elemento que te da una diferencia grandísima. Por eso a todas las personas que se dedican a cualquier cosa que tiene que ver con la comunicación, si me preguntan un consejo es viajen. A Cholula, a Huaquechula. No necesitas irte tan al lejos, otro lado del al mundo, otro lado sí. del mundo. Pero ve abierto a comprender las otras culturas porque te vas a enriquecer y esa riqueza te da una apertura de mente muy, muy grande. Totalmente, ¿no? Creo que por ahí dicen que para hacer comunicación hay quienes lo hacen desde una oficina con aire acondicionado y quizás comuniquen algo, pero no hay nada como salir, ver, hablar, preguntar, entender, indagar, ¿no? Y creo que es lo que a ti te gusta y te ha funcionado, ¿no? Hay que talonear. La calle se talonea y no hay mejor forma que hablar con las personas, ¿no? Y eso nos obliga a salir de nuestras temerosidades. Yo de chiquito era temeroso. De hecho, hay algunas anécdotas muy risueñas. Recuerdo una vez, cuando habré tenido 11, 12 años, que me invitaron a un cumpleaños y me habían dicho que era en un lugar de la ciudad, en la casa, y mis papás me dejaron, se tenían que ir, me dejaron ahí. Y nunca encontré la casa y estuve dando vueltas porque me daba timidez preguntarle a las personas, ¿no? Entonces, hoy ya lo recuerdo con mucha risa, en ese momento fue muy traumático, ¿no? Y después me regresé caminando a mi casa, hoy en internet se ven muchos videos de los tímidos, ¿no? Y cuando pierdes un tren y tienes que hablar con alguien que no habla tu idioma, pues se te va la timidez porque tienes que llegar a otro lugar. Te obligas a vivir esas experiencias y eso te abre como persona y te das cuenta que en realidad esa limitación solo está en tu mente, ¿no? Claro. Alguna vez escuché una frase de una amiga colombiana que decía, ella es de Cartagena, decía que ellos siempre decían que de pena se murió un burro en Cartagena. Y Claro. siempre se me quedó pegado. Claro. Oye, quiero hablar de un tema que sé que a ti te gusta mucho. De repente cuando hablamos de nuestra industria, siempre hay el tema de saber de dónde tiene que venir el liderazgo, ¿no? De dónde tiene que venir la línea rectora, de dónde cómo tenemos que hacer una campaña, con quién tenemos que convivir para hacerla y cómo podemos demostrar que tiene éxito o no. Tú y yo hemos platicado mucho de la comunicación estratégica, ¿no? Y también de estos temas de cómo la comunicación interna no debería ser diferente idealmente de la comunicación externa. Me gustaría que me platiques, y más con la maestría que sé que diré con el doctorado que estás muy clavado en el tema de comunicación estratégica, que nos platiques cuál es tu visión de cómo la comunicación debería estar orquestando los esfuerzos unificados de narrativas, de marketing, de publicidad, de creatividad, para que no sean esfuerzos aislados y tengan la fuerza y el impacto que todos desearíamos en nuestras empresas. Sí, antes me preguntabas de dónde sale el liderazgo. La verdad es que la respuesta es para mí incierta. Lo que sí te puedo decir cuál experiencia tuve yo. De
de esa primera fase, cuando era chico y tenías estas experiencias, una de las cosas que a mí me marcó mucho fue haber pasado prácticamente toda mi infancia en los scouts, en lo que se llama como Boy Scouts. Yo ¿no? también. Y la realidad es que sí hoy puedo decir que muchas de las habilidades de conducir a otras personas las aprendí ahí, directamente. ¿Por qué? Porque siendo muy pequeño, es un método que además tiene más de 100 años de existencia y que es prácticamente el movimiento juvenil más grande del mundo. Por lo tanto, habla de un éxito totalmente rotundo y comprobado, que tiene que ver con el liderazgo entre los pares, ¿no? Sobre todo a nivel entre los 12 y los 17 años, que es lo que llama la tropa, digamos, ¿no? Se arman cuadrillas, que son patrullas, que se llaman, con un guía, un subguía y con roles. Entonces, desde los 12 años tú ya sabes que hay alguien al cual sigues y hay alguien que te va a guiar, y al mismo tiempo aprendes a seguir a esa persona. Sí. Y no puede, de las pocas cosas que sí sé respecto de lo que implica guiar, es que para guiar hay que saber obedecer. Y obedecer implica aguantar. O sea, aguantar cuando no estás de acuerdo, porque hay otra persona que tiene esa labor de guiar. No se puede guiar en el caos, más allá de que hay toda una teoría de caos, etc. Tiene que haber unos mínimos criterios, y el caos puede ser un elemento motivante de ciertas discusiones, pero luego tiene que haber un orden respecto del liderazgo y respecto también de la comunicación. Por lo tanto, me lleva a responder, por un lado, esa experiencia que tiene que ver con vencer y fracasar siempre, en todas las ocasiones, porque cada juego puedes ganar o puedes perder. Exactamente. Cada juego te pones en juego, valga la redundancia, contra otros que son tus pares. Y por tus habilidades, por tu astucia, por las cosas que vas aprendiendo, vas obteniendo un crecimiento que se manifiesta de manera tangible, y que me lleva a la siguiente respuesta de lo que tú me preguntabas, ¿no? El tema de las narrativas. Las narrativas que tienen que ver con esas historias que plasman nuestro entorno y que están presentes en nuestra vida durante todo el tiempo, y que son hoy múltiplemente intervenidas por los medios, ¿no? Que básicamente se crean narrativas, se crean historias desde los medios de comunicación, desde el periodismo, etcétera, que te explica la realidad desde un lugar, ¿no? Si alguien entendió eso, fue el fundador de los Scouts, Baden-Powell, que comprendía que no era solo el orden y las patrullas, sino una historia detrás. Y entonces hay una mística, hay una historia detrás de cada proceso de los Scouts, ¿no? El libro de la selva, el libro del bosque, sí. La tropa. Esos son narrativas que te llevan a un aprendizaje, a un crecimiento como ser humano, pero que tienen un poder que no tiene ningún otro poder. Me refiero, por ejemplo, el poder de la autoridad, ¿no? De la orden impartida. En los Scouts hay más convicción que órdenes impartidas. Por lo tanto, es a través de la narrativa de cómo tú ves la vida, cómo vas respondiendo y vas creciendo. Al final de la historia saliste sabiendo haber guiado y haber sido guiado, sabiendo tener triunfos y tener derrotas, sabiendo que todos valen en un equipo y que cada uno tiene su rol y que hay que colaborar para vencer. Y entonces todo eso sumado al hecho de que la cosa más potente es la narrativa, o sea, cómo tú ves el mundo. Y entonces hoy la gran herramienta, personalmente estoy convencido, la gran herramienta que hace la diferencia en la comunicación es la narrativa, que después se manifiesta de manera técnica en muchos aspectos. Hay narrativa literaria, narrativa transmedia, hay algunas características, pero en realidad las narrativas son constructos comunicacionales que te transmiten el mundo. Sí. Y esos constructos pueden llevar en su interior ideas poderosísimas que hacen que las personas las sigan, las acepten o incluso cambien su forma de pensar por esas narrativas, ¿no? Oye, no me había puesto a pensar, pues, yo también estuve en los Boy Scouts, luego en un grupo más de Puebla que se llamaba Éxodo y luego Maús, y que todos tenían su narrativa. La verdad, creo que a mí nunca me habían hecho esta pregunta de dónde venía el liderazgo, y ahora que lo dices, totalmente viene de ahí. Ahora que ya hablamos de este tema de la comunicación, que podemos hablar un poquito más,
yo sé que tienes un equipo grande, un equipo robusto y que te toca ver diferentes temas de comunicación en la universidad. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo llevas tu liderazgo, cómo es tu estilo, cómo haces para que se lleguen a los objetivos, ¿no? Porque además también de repente no se habla suficiente, pero pues, en estos temas de comunicación, marketing, pues tenemos objetivos, ¿no? Y por más que queremos hacer una buena campaña creativa, con una buena narrativa, tenemos que lograr objetivos. ¿Cómo le haces para que tu equipo se alinee, cada quien tenga que hacer lo que le toca hacer y seguir avanzando en la tónica que tú les estás llevando? Hay varios elementos que creo que son fundamentales, para mí son fundamentales. El primer elemento es el factor humano. Los grandes castillos de la historia, las pirámides, etc., seguramente podrían fracasar por el factor humano, ¿no? Entonces, el primer elemento que es necesario para mí cultivar, trabajar, es el factor humano, pero no con un falso sentimentalismo, digamos, ¿no? Que a veces creo que es como una tendencia muy común es que no le vamos a exigir porque tenemos que ser cercanos, ¿no? Un líder tiene que saber que si guía un equipo grande y tiene, digamos, metas que cumplir y tiene la responsabilidad digamos, institucional, tiene que ser claro que no va a ser amigo de sus colaboradores. Eso no quiere decir que no podamos ser personas cercanas. El problema, a veces se dice, somos una gran familia, ¿no? Y yo creo que es difícil asimilar el ambiente laboral a una familia, pero no porque esté peleado, sino porque es injusto para la familia y es injusto para el trabajo. Yo creo que más que ser una gran familia, somos un gran equipo. Y en donde podemos tener un buen ambiente, podemos incluso bromear, podemos compartir, podemos estar preocupados porque alguien tiene algún problema familiar, porque falleció su mamá, etc. Y eso no está peleado con el hecho de que a la hora que hablamos de los temas de trabajo, todos nos alineamos al otro elemento fundamental, que es el elemento profesional, ¿no? Es decir, ser muy claro a la hora de determinar cuál es el mínimo profesional aceptable de la producción de un equipo. Y esto es un gran tema cuando hablamos de comunicación, porque, por ejemplo, el diseño es algo que tiene unas reglas muy básicas, pero que hay un intangible que es cómo la conjunción de todas esas reglas se expresa. Y a veces un diseñador tiene un diseño estupendo y otras veces que no le da el clavo. Entonces, ¿cómo poder compartir con esta persona esa retroalimentación para que esa persona se rete a sí mismo y comprenda decir, sí, este diseño no estaba en mi día, o sea, lo hice, cumplí con los requerimientos, pero sé que no es lo máximo que yo puedo dar. Por lo tanto, el desafío es el desafío de la excelencia. Pero, ¿qué significa la excelencia? En los años 90 y los años 2000, la excelencia era muy ligada a la perfección. Yo creo que es tan caprichosa la excelencia que en realidad solo puede ser medida por las mismas personas. Es decir, como dicen los basquetbolistas, la excelencia es la mejor versión de mí mismo. ¿Por qué? Porque si la excelencia fuese una meta, en el momento que llegas a la meta ya no puedes ir más allá. En cambio, si la métrica eres tú mismo y lo que tú te puedes exigir, puedes dar más y puedes llegar a un estadio, digamos, de excelencia mayor. Por lo tanto, el gran desafío es cómo acompañar a los equipos en ese camino, que tiene que ser mucho de exigencia profesional, pero también mucho de libertad. Por lo tanto, siempre le comparto al equipo que para mí la excelencia es un lugar donde hay que ir. Y entonces nadie puede ir a un lugar donde no lo conoce, sino tiene que trazar un camino. ¿Y cuál es el camino? El camino de exigirse a sí mismo. Por lo tanto, si en nuestro equipo tenemos a alguien que nunca ha recibido una retro de algún detalle, alguna cosa, yo me preocuparía. Porque en realidad, no por el hecho de que se mantenga o no en el trabajo, porque no ese es el sentido, sino porque una retro bien ofrecida
es un tesoro, digamos, una perla para poder mejorar. Y si no estamos en una zona de incomodidad, no vamos a crecer. O sea, o estamos a un estándar, digamos, que puede ser un alto estándar, pero que no necesariamente está cogiendo la libertad. Una organización que está en evolución no tiene equipos cómodos, tiene equipos incómodos, que eso no quiere decir que sean equipos saturados o quemados, eso es otra cosa. Pero sí creo que tiene mucho que ver con salirse de esta idea que tenemos en la escuela de hacer primer grado, segundo grado, tercer grado y llegar a algún lugar, ¿no? Y entonces uno va superando retos y llega a algún lugar. Y punto. Es el camino. En cambio, la vida en las organizaciones es mucho más compleja, es más caótica. Por lo tanto, ¿cómo puedes salir al paso de los desafíos? No llegando a un lugar, sino dando respuestas a esos problemas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Exigiéndote. Y entonces es bueno que la retro se dé y es bueno que la discusión se dé. Un lugar en donde tenemos colaboradores que no están discutiendo incluso lo que el director general propone, seguramente que tendrá menos creatividad que un lugar en donde todo es acuerdo. Es desde el desacuerdo donde se genera la necesidad de ir al encuentro. Desde el disenso vamos al consenso. Entonces, el factor humano, la cultura de la excelencia en ese sentido de una exigencia personal, la búsqueda de el crecimiento desde la discusión, el debate y también la visión de quien le toca llevar las riendas de un equipo, porque básicamente no existe equipo sin un líder que el equipo ha decidido o que le ha tocado a ese líder ser, porque muchas veces ocurre así. Y entonces el liderazgo desde ese lugar es una responsabilidad que va más allá de las razones técnicas. ¿Por qué a un director general le pagan? Principalmente por llevar a cabo la visión de una organización en el estándar que se lo piden, ¿no? Y entonces siempre crecemos en las organizaciones pensando que el jefe es el que mejor sabe de todo lo demás. Y en realidad le pagan por asumir una responsabilidad que es una carga muy pesada para distribuir el juego y para asegurar que el equipo, a través de las discusiones, a través de esta cultura de la excelencia, pueda llegar a los resultados que necesita llegar. Y ahí está la clave de todo el equilibrio que tiene que tener en una dirección general, justamente para luego ir a los resultados concretos que tienen que ser medibles, ¿no? Oye, todo lo que nos acabas de compartir me recordó una frase que escuché de un amigo, que no creo que sea de él, pero alguna vez cuando se hablaba de liderazgo, él decía: el mejor líder es el que forma más líderes. Y yo sé que en la UPAEP están dedicados a formar líderes. Bajo tu óptica y tu experiencia, ¿cómo se forman líderes? Bueno, es complicado porque ahí la palabra liderazgo ha sido muy manoseada, sí, ¿no? Sí. Y entonces hay una visión funcionalista del liderazgo. Cumpliste estos objetivos, eres un líder. No los cumpliste, no eres un líder. La realidad es que no es así. Los grandes líderes tienen grandes fracasos. Y lo vemos con personajes como Elon Musk o como esos personajes que todos admiran. Lo que pasa es que solo recuerdan la parte de sus triunfos. De triunfo. Y es un camino plagado de fracasos, ¿no? Y de fracasos muy estrepitosos. ¿Por qué? Porque el liderazgo no depende del resultado, sino de la visión. Y entonces, lo que mueve a las personas es la visión. Justo estaba más temprano conversando con un periodista nacional, Pablo Carrillo, de deportes de imagen. Y él hablaba de Rafael Nadal y decía, bueno, Rafael Nadal ha cosechado $500 millones o 500 millones de euros a lo largo de su carrera, ¿no? ¿Qué es lo que lo mueve a decir? Tengo las rodillas rotas y voy a seguir jugando, voy al siguiente campeonato, ¿no? Evidentemente no el dinero, sino la adrenalina, el movimiento que implica afrontar el desafío. Entonces los líderes no son los que tienen el resultado ya previsto en una receta, sino los que se ven motivados por ese camino. Y puede ser una cosa no menor el hecho de que el modelo que tenemos en la universidad es, sí, del liderazgo transformador, y así lo tenemos plasmado,
pero que dentro, en su interior, tiene una cosa muy clara, que es un liderazgo haciendo. De hecho, la universidad nace de una lucha de unos estudiantes. Por lo tanto, no es una universidad que vino alguien con 100 millones de pesos y la creó. Y tiene una estructura tecnocrática y es perfecta. A mí me gusta decir que la universidad es incompleta, porque la van completando los desafíos de los estudiantes. Y entonces, puedes tener hoy más infraestructura que hace 20 años cuando yo estudié. Me acuerdo que el campus era la mitad de lo que hoy tenemos. Pero sí aprendimos a cómo nosotros podíamos hacer una partecita de las cosas, ¿no? Y entonces, yo creo que el liderazgo va mucho por ese lugar. Por el hacer, afrontar los desafíos, tener las derrotas y lograr las victorias. Porque eso te forja en una visión. Y entonces cuando te toque liderar un equipo grande, sabes que vas a tener muchos desafíos, pero te toca a ti ser fiel a esa visión y esa determinación va a ir acompañando el trabajo de todos los demás. Es algo que solo el líder lo puede hacer, no los que están en los diferentes niveles. Lo que sí pueden hacer, o la cuestión que sí puede hacer, tratando de responder lo que tú me preguntabas, es compartir la visión. Entonces el otro gran desafío es transmitir un poco de tu cerebro, ¿no? Pero no porque sea mejor o peor lo que tú tienes en la visión, sino que necesitamos alinearnos. Entonces trabajamos mucho en dialogar, a veces muy largo como estamos haciendo ahora, para compartirles la visión y enriquecerte con el equipo. Cuando los que están a tu cargo empiezan a proponerte decisiones que van en línea o que tú las hubieses pensado sin que se las hubieses dicho, ahí ya eureka, porque ellos están haciendo parte del trabajo desde la visión que es compartida, digamos, ¿no? De acuerdo. Sí, creo que de repente cuando hablamos de temas de liderazgo, como decías hace ratito, no comprendemos la magnitud ni el trasfondo y creo que lo tienen muy bien estudiado, tú lo tienes muy claro y creo que la gente tiene que irse desarrollando, ir aprendiendo, pero me gustó mucho regresando al tema de los scouts, saber quién está en un puesto y quién también tiene que seguir para que luego tú lo puedas aplicar. Fíjate, una anécdota muy concreta de eso. En la dirección general tenemos 9 áreas, tenemos un equipo base de 85 personas, pero que se extiende porque despacha con nosotros también el área de innovación y desarrollo digital, que depende de otra área. Entonces, todos sumados somos 130 personas, ¿no? Bueno, está diseñada la estructura de tal manera que hay algunos proyectos que inician en un área y terminan en otra área. Por lo tanto, necesitamos un trabajo colaborativo transversal que ayude básicamente a que ya no se vea vertical. Ya no, mi jefe no es el que me da el proyecto y todo se hace en esa área. Mi jefe casi siempre en el área es el especialista en un tema, ¿no? Y entonces la dinámica de la estructura te lleva naturalmente a tener que colaborar. Y claro que hay discusiones, y claro que hay rispideces, pero también hay grandes desafíos y grandes logros. Y entonces a veces hay algunos proyectos dedicados que ya se saben en la dirección, que son proyectos estratégicos. En esos ya ni siquiera se inicia en un área y se termina en un área. Hay un jefe que puede ser un coordinador y todos nos encaramamos detrás de ese jefe, incluso el director general. Entonces, para ese proyecto puede ser jefe el coordinador de promoción o puede ser el jefe de mercadotecnia, pero en realidad tiene un equipo de 80 personas que lo acompañan. Y entonces esta capacidad de no ver verticalmente la estructura, sino en función a los proyectos, es lo que nos hace más flexibles. Claro, con mayores desafíos, porque como seres humanos tendemos más al verticalismo, es decir, un jefe que me dice lo que tengo que hacer, lo hago y punto, ¿no? Pero aquí la creatividad se da en esas interacciones que se dan justamente al momento de abordar esos problemas, en donde no necesariamente el jefe de siempre es el líder de ese proyecto. Y sí se generará polémica, rispidez, pero de repente lo que pasa en los departamentos que están un poquito separados, aunque dependan de uno solo, es que no saben qué hace el otro y entonces, es que de seguro ellos no lo están haciendo, pero aquí como los mantienes cercanos, colaborativos, creo que puedes avanzar mucho mejor, ¿no? Sí, y cuando hablo de rispidez y polémica es porque a veces cuando hay estos podcasts parece que todo es oro, ¿no? No, en realidad Sí, el desafío en una organización es un desafío
inconmensurable a esa organización. Uno puede decir, 80 personas. Sí, si fueran 5 habría problemas inconmensurables a 5 personas y en 80 son problemas conmensurables a 80 personas. Por lo tanto, de eso no lo evitamos, ¿no? No nos sustraemos del conflicto. Pero lo mencionaba de manera intencionada porque justamente cuando estamos en los niveles más operativos nos da miedo el conflicto. Porque nos da miedo que quedemos como que no hicimos bien nuestro trabajo. Y entonces, en realidad yo le digo al equipo, discutamos, no hay problema, discutan. Peleen en el buen sentido, defiendan sus ideas, la mejor prevalecerá. Y entonces en esa mejor opción necesitamos siempre volver digamos a la discusión, ¿no? O a la solución. Y cuando se supera ese miedo de decir, no, yo defiendo esto y lo digo abiertamente, veo en la cara de los colaboradores el entusiasmo de decir, estoy aportando algo de verdad, no algo que me pareció maquilladamente que era muy bueno y me dieron una palmadita en la espalda, ¿no? Entonces, este es el caminito largo. El caminito corto es, el director general hace 10 proyectos, los manda, hacemos una línea de producción y las hacemos, claro, pero la creatividad ahí es mucho menor. Y el crecimiento de la gente. El crecimiento de la gente y el crecimiento de toda la estructura. Entonces, ¿cómo puedes hacer que una estructura se vuelva más óptima en su desarrollo? No, dando esos criterios profesionales, pero no coartando esa posibilidad de esa discusión que después va a llevar a los resultados. Es un camino duro, difícil, pero que transitarlo diariamente a mí da una satisfacción enorme cuando veo estos proyectos de que viene alguien emocionado y dice, este proyecto, sí, adelante, lo lleva a cabo y es un éxito en su pequeñez, o sea, porque no todos son grandes proyectos, pero muy en su particularidad logró el objetivo que se proponía y eso para mí es muy satisfactorio. Oye, quiero pasar a la siguiente sección y justo en esta sección hablamos sobre el futuro, ¿no? Le llamamos futuro a la vista. Me gustaría que nos platiques cuál es tu futuro y por otro lado, cuál es el futuro de la universidad. ¿Hacia dónde te ves? Bueno, es que desde el punto de vista personal es difícil y no quisiera caer en los lugares comunes, ¿no? Sí, en 10 años me veo como... En realidad, creo que para una persona que tiene familia, tiene hijos, yo tengo mi mujer Lali, mis hijas, son 3 hijas, mi futuro está con ellas, ¿no? Entonces mi futuro inmediato es que entren a la prepa y vayan a la universidad, ¿no? No por el hecho de dudar si lo van a hacer o no, porque ya lo saben bien, son estupendas estudiantes, pero lo digo más en el hecho de decir cómo yo puedo acompañar a mis hijas para que tengan el mejor escenario posible, para que tomen la decisión que quieran tomar, ¿no? Entonces es un desafío interesante porque cuando uno es padre y es chico, de padre de niños chicos, parece que todo está en uno, ¿no? O sea, la respuesta a sus problemas las tiene uno. Pero cuando son grandes, en realidad eso es una ingenuidad, porque ni cuando son chicos ni cuando son grandes sí. Uno tiene respuesta de muchas cosas, pero nos ilusionamos con eso, ¿no? Entonces le elegimos la escuela, le decimos que vaya a los scouts o lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que son otras personas. Yo cuando mi hija mayor nació, tuvo una malformación genética, fue operada y estuvo 1 mes en el hospital, fue operada a los 3 días de nacida. Y ahí aprendí que en realidad yo no era nada, porque básicamente, aunque le había dado la vida, la persona enferma era ella. Entonces, a mí me decían, no, lo lamento, qué lástima. A mí, que yo no estaba enfermo, ¿no? Entonces, ahí descubrí que como padres lo primero que tenemos que darnos cuenta es que son otras personas, ¿no? Y entonces ya no queda en decidir tú por ellos, sino en decir cómo puedo ser la mejor persona yo para poder ayudarle a ella a encaminarse en lo que quiera hacer en su vida, ¿no? Por eso digo que esta respuesta es más compleja que simplemente decir van a ir o no van a ir a la universidad. Y no puedo dejar de decir que básicamente mi desarrollo profesional va mucho ligado a eso también, ¿no? A mi familia, mi mujer, mis hijas. Y entonces parte de la decisión es
este tiempo que nosotros tenemos aquí es poder darles la mejor educación posible y los mejores elementos posibles. Porque por familia sé y por experiencia sé que se van a ir. Que van a volar, claro. Que van a ir. Ellas son, de hecho mi mujer tiene la nacionalidad italiana, son italianas, entonces pueden ir a cualquier país de Europa a trabajar y ellas obviamente siempre están añorando Italia, ¿no? Entonces mi futuro está muy ligado a eso, pero también ligado a lo que la universidad me ha pedido ahora, que es acompañar un proyecto que en realidad también habla de la comunicación. Y la comunicación tiene que ver con, cuando estamos en las organizaciones, con la capacidad de no ser uno. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una estructura muy grande, pero no contamos ninguna historia de nosotros. Contamos la historia de otros, de los académicos que ganan premios, de las investigaciones que cambian personas, de los satélites que surcan el espacio. Todas esas son historias que no corresponden a esta dirección general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos como dirección general? Tener la capacidad de ser lo más eficaces, ser como esos padres que acompañan, en este caso, ser como esos cicerones que acompañan a la universidad. En ese crecimiento la universidad ha crecido muchísimo y es prácticamente la universidad más grande, con mayor oferta y mayor matrícula del centro y sur de México, al menos en las privadas. Y es un desafío enorme, ¿no? Y a mí me entusiasma mucho porque veo que acompaño también a un liderazgo dentro de la propia universidad que tiene mucha claridad. De hecho, acabamos de tener un proceso de planeación. Acabamos de cerrar nuestra visión al 50 aniversario. La universidad cumplió 50 años. Y el siguiente horizonte es en el 2033. Y ya se pusieron por escrito todos los desafíos, ¿no? Que es incidir de manera más clara en la sociedad a través de la investigación, a través de un buen claustro de profesores, a través de la vinculación, a través de la promoción de la paz con otras instancias, promover el espíritu de transformación de la propia universidad en la sociedad. Entonces, esas líneas, no hice la cita textual, pero más o menos es el camino. A lo que nos lleva a nosotros es decir, bueno, como dirección general, ¿cómo eso lo vamos a convertir en historias, ¿no? Está muy bien decir claustro de profesores, pero, a ver, cada nombre y cada profesor tiene una historia que contar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer el mejor trabajo posible para que esa historia hable de lo que la universidad es y se genere ese intangible que básicamente es la reputación, ¿no? Entonces, bueno, ese es el futuro que tenemos. Es apasionante desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, por ser parte de una organización que no solo no es una empresa, sino que es una misión, una obra, producto de otras personas que hoy ha crecido y 50 años después ofrece algo, ¿no? Y entonces, cuando se habla de las empresas con propósito, pues aquí nadie tuvo que decir cuál es el propósito de UPAEP porque se sabía desde el principio, ¿no? Entonces, cuando tienes una base tan potente, tu trabajo se vuelve más fácil porque no tienes que crear ese propósito aleatoriamente, ¿no? Sino que está en las personas, están egresados como tú y como tantos otros que han vivido eso y lo pueden hacer testimonio. Oye, me encanta esto porque pocas empresas pueden decir: ahorita no estoy buscando quién me hace mi brand purpose, ¿no? Porque hay muchos que están ocupados ahorita viendo cuál es nuestro propósito, hacia dónde vamos, y que la UPAEP lo haya tenido tan claro desde el principio, y que tú y todos los demás se sigan guiando bajo ese mismo propósito, pues creo que, como tú dices, te da el rumbo. Vas en caballo de hacienda, ¿no? Entonces, claro, es un gran desafío para ti porque es estar a la altura. Entonces esas historias requieren tener una exposición adecuada y ahí es donde viene el gran desafío que tenemos nosotros como comunicadores, ¿no? Oye, llegamos a la sección que se llama Contrarreloj. Muy bien. Y es muy sencillo, vamos a poner a prueba la agilidad. Como verás, el contrarreloj no es mi fuerte. Pero bueno, soy periodista, entonces la palabra se me da. La palabra ahí está. Pero mira, esto de contrarreloj... No, pero me voy a obligar, te lo prometo, a seguir tus reglas. Y este es muy sencillo, porque nada más te voy a dar dos opciones. Bueno, hay veces cuando doy dos opciones que me dicen las dos o ninguna, también se vale. ¿Sale? Entonces, ¿estás listo? Sí. Venga, ¿qué prefieres? ¿X Twitter o Instagram? Twitter, por ser casi millennial.
Ahora te cuento eso. Es una historia larga. Además, la gente que trabaja en el equipo lo va a saber porque es un chiste local. Yo nací en el 79, pero me creo millennial. Entonces, en mi corazón estás ahí soy en millennial, el piquito, ¿no? Porque hay algunas lecturas que los millennials empiezan del 80 o sea, me estás alimentando esa convicción. Yo soy 83 y en varias lecturas sí soy millennial. Okay. Muy bien, gracias. Oye, gracias por hacerme sentir bien. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Explorar ciudades o explorar la naturaleza? Explorar la naturaleza, scout. ¿Leer o ver la televisión? Leer, aunque me gusta la televisión también. ¿Periódicos o revistas especializadas? Libros. Hablando de comunicación, ¿ganar un premio por creatividad o por estrategia? Por estrategia. Perfecto. Aunque cualquiera que venga va bien, me encanta. Oye, ¿y eres más de cerveza o vino? Vino. Aunque la cerveza también me gusta, pero bueno, habiendo vivido en Italia y en Argentina, el vino. El vino. Y esta siguiente parte ya no es tanto de uno u otro. Si tú tuvieras que inspirar a alguien, ¿cuál debería ser el libro o alguna publicación o algo que tengas en mente que todo comunicador debería leer? Viajes con Heródoto de Richard Kapuscinski. Richard Kapuscinski por muchos años fue conocido como el mejor periodista del mundo, el mejor cronista del mundo. Y él hace un compendio de sus crónicas en ese libro, Viajes con Heródoto. Entonces, básicamente es lo que él ha vivido, pero lo hace en forma de crónica, de tal manera que te cuenta cómo rocambolescamente, por ejemplo, llega a entrevistar a un jeque de Arabia Saudita, ¿no? Cosa que era imposible en la época, ¿no? Entonces, varios libros tiene Kapuscinski. El más famoso es el de Los cínicos no sirven para este oficio, no están hechos para este oficio, pero que en realidad era una conferencia que tuvo de hecho en Italia, donde habla del periodismo más... Entonces, digamos que los poetas o los metafóricos del periodismo te van a decir ese, pero a mí me gusta. Viajes con Heródoto, yo la verdad no lo conozco. Y una más, si habláramos de una campaña de comunicación que tú dijeras es mi favorita, puede ser de tu autoría o alguna que hayas visto en algún lado, ¿cuál dirías que es? Es difícil porque en Argentina se llama autobombo, cuando te echas porras a ti mismo, ¿no? Entonces, en realidad ni siquiera es a mí mismo, pero me gusta más vincularlo a momentos importantes de la historia que vive cada uno. Uno de los momentos importantes de la historia que vivimos en la universidad y que me tocó ser una parte de ese liderazgo, más allá de que me tocó de alguna manera plasmar la estrategia, fue la campaña del satélite Aztec-SAT, que ganó el premio ANCO y que además probablemente, bueno, de la experiencia que yo tengo, que es corta porque dediqué mucho al periodismo, pero probablemente creo que no hay par en el tema del costo-beneficio, o sea, del ROI, del regreso de inversión, porque prácticamente se invirtió muy poco y se lograron 2.138 impactos, o sea, notas publicadas en 38 países en todos los formatos. O sea, un viernes estuvimos en la apertura del noticiero de Denise Dresser en Televisa y éramos la historia del día de hechos. Esos dos reportajes que no los pagamos, solamente estamos hablando de cientos de miles de pesos si lo hubiésemos querido ese nivel de exposición. Al otro día en la mañana estábamos en la portada del Reforma, en la portada del Universal, en la portada del Milenio Nacional. Entonces, definitivamente, desde la narrativa, porque todo fue construido desde la narrativa, o sea, desde una historia de inspiración, y qué mejor inspiración que conquistar las estrellas que un grupo de 70 estudiantes y profesores mexicanos de los estados del sureste del país crearan un satélite que compitió en la NASA y que fue lanzado por Elon Musk a la Estación Espacial Internacional y que fue todo un éxito, ¿no? Eso creo que... Qué mejor narrativa. Qué mejor narrativa para una estrategia, y desplegarla para mí fue un placer, y ahí es donde descubrí que me era muy útil todo lo que había aprendido en el periodismo, porque sabía lo que los periodistas estaban buscando de la historia, de la noticia. Y eso, gracias a un equipo talentosísimo que tenemos en la universidad,
digamos, muy grande, pero al mismo tiempo muy dedicado, dieron un resultado extraordinario y bueno, es lo que más recuerdo como con emoción y con entusiasmo de momentos que me han marcado en el ejercicio profesional, ¿no? Sí, y es que fue mucho más que una campaña como tal. Oye, llegamos a la última sección que se llama recomendación. Y aquí lo que siempre me gusta pedir es que des un consejo, 2 consejos que sean muy accionables. Que alguien que te escuche pueda hoy reaccionar y decir, ¿cómo lo empiezo a hacer? En la comunicación. No, en general de vida, o puede ser de liderazgo, alguna buena práctica, alguna herramienta, algo que les ayude en su carrera, pues sí, de comunicación, a mejorar ya sea como estudiante o como profesional. Es difícil porque muchas de las cosas tienen que ver con el estilo personal, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me ha funcionado es las listas, o sea, y tenemos los celulares y tenemos, pero yo hago listas todos los días, que creo que tiene que ver con la focalización y la capacidad de jerarquizar esas listas. Por lo tanto, si uno quiere ser eficaz en el trabajo de todos los días, no puede serlo si no sabe lo que tiene que hacer en ese día. Si son 3, 4, 5 cosas que tiene que hacerse, ¿no? Después hay muchas cosas, hay muchas herramientas que se pueden usar, etc. Yo las libretas escritas son mi pasión, o sea, me sirven muy bien. No tardo con el celular, me tardo. Bueno, una cosa que sí recomiendo es crear el grupo Promemoria en tu WhatsApp, ¿no? Entonces, hacer un grupo con tu mujer, luego sacarla y quedarte solo y automandarte mensajes, yo lo hago también. Capturas de pantalla, eso me sirve mucho porque entre las listas y el Promemoria tengo organizado mi día, porque es lo más fácil y lo más ligero, digamos, ¿no? Entonces, yo me hice muy obsesivo de tener métodos simples. A otros les tocarán o les facilitarán la vida Slack, 1000 cosas. Para mí lo más simple WhatsApp y las libretas y con eso voy. Quizás es un poco heterodoxo, pero ciertamente habla de la focalización y de la velocidad, la flexibilidad y la velocidad. ¿Por qué? Porque hoy el tiempo es el valor más escaso que tenemos, ¿no? Entonces, cuando tienes un tramo de control muy grande, puedes perder de vista, digamos, dónde están tus acentos y tus focos. Entonces, la lista de todos los... Porque la lista lo que tiene es que al otro día te da revancha. Sí. Es decir, todos los días tienes que hacer una lista. Entonces, sí, tú puedes recuperar y puedes volver a decir, esto que ayer no lo logré hacer, ¿es importante o no es importante? Lo voy a dejar para mañana. Y entonces... por eso tener una libreta e ir tachando y entonces ves las cosas que no tachaste, si las tienes que recuperar o no, y es como muy práctico a la hora de llevar a cabo esa gestión cotidiana, no tan difícil. Confirmo, yo hago lo mismo y en mis libretas. Muy bien, entonces sumamos. Oye, amigo, pues llegamos al final, pero antes de despedir el episodio, me gustaría que nos digas si alguien te quiere buscar, dónde te puede encontrar, tal vez en LinkedIn, algún correo, dónde alguien quiere saber más de ti. Yo tengo un tema con mis redes sociales porque cuando era periodista las usaba muchísimo. De hecho, y no digo que no las use muchísimo ahora, pero como productor de contenido. Entonces, si uno me busca en X, me encuentra como @sacroprofano, pero no posteo ahí prácticamente nada, porque básicamente es mi herencia de todo lo que sigo. Entonces yo entro a mi Twitter y veo todo lo que quiero ver de todos los periódicos, entonces es una herramienta un poco particular, pero ahí la pueden encontrar. Y en LinkedIn sí tengo un perfil más profesional, como Andrés Beltramo Álvarez, y ahí también me he metido un poco más al tema de los DIRCOM, de los grupos donde están más temas de liderazgo, etc. No lo uso tanto como se pudiese pensar, pero sí le doy una vuelta y además todas las redes las uso para monitorear. Soy un adicto a monitorear las redes de UPAEP en TikTok, en Instagram, en Twitter, bueno, en X, en Facebook, porque necesitas estar atento de lo que es tu equipo y lo que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es por lo tanto, si me escriben por ahí, aunque no posteo hace mucho, seguro les puedo responder. Puedes contestar.
Pues llegamos al final. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tantos temas y muy buenos tips. Te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo para venir acá. No, gracias por la invitación y ha sido un lujo, un placer. Sabes que te aprecio el trabajo que hacen, que marcan mucha tendencia, y eso para nosotros que estamos un poco en la faena nos sirve mucho para orientarnos en ese mundo, ¿no? Entonces agradezco la invitación y bueno, cuando quieras estás invitado para. Muchísimas gracias. Y para todos los que nos escuchan, esto es todo por este episodio. Muchas gracias por unirse a nosotros. Yo soy Arturo Ortiz y recuerden, en cada historia hay un líder y en cada líder una historia por contar. ¿Cuál es la tuya? Nos vemos en la próxima.